Bueno, muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Tenemos el agrado y el honor de presentar el día de hoy el Show and Tell de Costa Rica. Hemos escogido temas de todo un poco, ¿verdad? Vamos a tener clásico, vamos a tener semiclásico, vamos a tener moderno y esperamos que esta velada de hoy sea el agrado de todos ustedes. Tendremos para contarles un poco lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener primero la presentación de don Luis Fernando Díaz, Bisecados del siglo XIX. Luego, un servidor les hará una presentación más moderna, el entero postal del astronauta. Tendremos a Alfonso Molina Mañeri, conocido como Alfonso el Bueno, con su presentación 1955, Censura Militar en un país sin ejército. Y finalmente tendremos a Alfonso Molina, conocido como El Malo, con su trabajo Costa Rica, Cruz Roja, Resello de 1922. Así que sí, bueno, agradeciendo de nuevo a mi oficina, por supuesto, hoy quiero agradecer sobre todo a todos ustedes que están poniendo atención el día de hoy y a todas las personas que nos van a observar en diferido por acercarse y querer conocer un poquito más de la filatelia costarricense. Les doy el pase entonces a don Fernando Díaz para que comience con la primera presentación, don Luis. Estás en mute, Lufer. Voy a poner en mute el televisor. Puesto en mute el televisor, ya no tengo que oír el debate con un oído. Mientras voy compartiendo la pantalla, yo quisiera agregar a los agradecimientos que César ha hecho, por supuesto, los agradecimientos de rigor a quienes hacen posible esta actividad, a Alfonso, a Henry, y a los 50 y tantos que son asistentes, somos asistentes más o menos religiosos a ellas, y en particular a un par de costarricenses que se excusaron por no poder asistir hoy por razones de trabajo, son Guido Palacino y Álvaro Castro, a quienes además les agradezco muy especialmente porque hay material de ellos que yo voy a comentar hoy aquí. Ya los mencionaré en su momento, y son interesantes los trabajos que se han hecho. En ese grupo tengo que agregar a alguien que sí está presente, que es Jana Wyman. También hay material y estudios, investigaciones de ella que en estos 15 minutos yo voy a comentar. Y por supuesto a los costarricenses presentes, no sé, a Randall, a Checho, a Alex, a Fernán, a Pablo Sauma, un montón de costarricenses que siempre nos acompañan cuando tenemos presentaciones de materiales que a ellos les interesan. Gracias a todos por venir y por escucharnos. El tema de los bisecados en Costa Rica en el siglo XIX es un tema que está relacionado con absolutamente todos los otros temas de la filatelia costarricense, y la característica es una característica que a veces nos sucede en exposiciones, en conversaciones, en subastas, en donde quiera que tenemos alguna participación de algún tipo. Tenemos que explicar que la filatelia de costarricense es por encima de todo, pero en una manera casi absoluta, absolutamente escasa. Cuando yo oigo las presentaciones que hacen compañeros, y con mucho respeto las escucho y las respeto también, de correos, no sé, de todos los tipos, de cartas que salen de Perú o de Ecuador o de Chile y suben por el Pacífico y pasan por Panamá y llegan en toneladas a Europa, o de correos y otros eventos que suceden en el Río de la Plata, en Montevideo y en Buenos Aires. Y son países que son ricos en historia postal y en filatelia. Nosotros somos un país pequeño con una filatelia pequeña, de manera que cada vez que uno se encuentra una cosa, como las que nos encontramos a veces, son como tesoros. Y los bisecados del siglo XIX de Costa Rica son todos, cada uno de ellos, un pequeño tesoro.
porque son casi todos, cada uno de ellos, absolutamente escasos, absolutamente raros. Para empezar, Costa Rica en el siglo XIX hizo muy pocas estampillas, y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de esta presentación. Porque si no sabemos cuáles son las estampillas que podían bisecarse, no tiene sentido saber cuáles son las que se bisecaron. Entonces vamos a ver las estampillas de Costa Rica en el siglo XIX, pasaremos de ahí a los que son bisecados dentro de la ley, otros bisecados que no lo son, pero que se parecen, como puntos 4 y 5, veremos los bisecados consentidos hacia el final del siglo XIX. Costa Rica en el siglo XIX tiene 3 grandes familias de sellos. La primera gran familia es la primera emisión. La primera emisión está compuesta por 5 sellos. Son 2 del medio real, primera y segunda plancha. El 2 reales, el 4 reales y el peso. Y pongo ahí para que nos ilustremos un poquito algunos falsos, solo porque son muy interesantes, algún Esperati, algún Torres. Estos 5 sellos en algún momento, por distintas razones, fueron sobreimpresos con distintos valores o sobrecargados, como se dice algunas veces. Hay en 1880 una primera sobreimpresión sobre básicamente el medio real en distintos valores, y en 1883 hubo sobreimpresiones distintas, muy interesantes, sobre los valores altos. Una serie completa en muy buen estado de la primera emisión de Costa Rica se consigue, digamos, hoy día, no sé, en 60, 70 dólares, tal vez 80 si es demasiado buena. Un sobre como el que yo les muestro en esta página, existe solo uno, solo ese. Del peso de la primera emisión existe solo un sobre, algún par de fragmentos tal vez, pero solo un sobre. La filatelia de Costa Rica es escasa. La segunda familia es los generales. Esta es una familia más grande. Los generales en emisiones tiene aproximadamente 21 sellos. Son los primeros 5 de Próspero Fernández, después vienen 2 de Soto. Un día de estos, conversando con Yana Wyman, que nos acompaña hoy aquí, le decía yo a Yana que yo sigo sin entender cuál Soto es el joven y cuál Soto es el viejo, porque yo los veo todos al mismo tiempo viejos y todos al mismo tiempo jóvenes. El bigote lo envejece al pobre Soto. Hay unas sobreimpresiones en unos timbres proporcionales del año 1889, y hay una emisión larga, muy sustanciosa, con 10 valores del Bernardo Soto, que va desde el 1 centavo hasta el 10 pesos. Habría que hacer aquí la observación de que sellos desde el 1 peso, 2 pesos, 5 y 10 pesos, seguramente era muy difícil usarlos porque no había una correspondencia con las tarifas. Las tarifas, digamos, en los valores normales de las tarifas en el área eran para sobres abiertos 2, para papeles de negocios 1, para cartas en el centro, en la ciudad 5, para cartas cerradas 10, para cartas a Centroamérica 10, centavos todos. De manera que los 10 pesos costaba mucho llegar a gastarlos. En 1885 a 1891 se hicieron las sobreimpresiones Guanacaste, sobre las que ya ha habido alguna conversación aquí y habrá alguna más. Es toda otra familia, es casi otro país, de la cual además se conoce menos que de Costa Rica. De Guanacaste, como mucho, habrá 10 sobres conocidos, de 65 tipos que se hicieron y que circularon durante 6 años. De esos 65 tipos en total, si acaso se conocen 10 sobres, 9 se puede decir dónde están. Y Juan Reynoso enseñó uno aquí la otra vez y lo discutimos mucho, porque posiblemente haya que restarlo de los 10. O sea que en lugar de sumar, añadimos. El tema es entonces la escasez. Escasez. La tercera familia con la cual se cierra el ciclo son los escudos. Las estampillas de Costa Rica se hacen la primera emisión, la primera que les presenté, de 1863 a los 1880 y tempranos, los generales a lo largo de los 1880 y los escudos a lo largo de los 1890, de 1892 a 1901.
Son, en teoría, 10 estampillas distintas. En realidad, uno puede distinguir a simple vista por lo menos 16. Y digo a simple vista porque si ya penetra uno en el tema de las características del papel, la perforación y las meticulosidades de los tonos, posiblemente distingue algunos otros tirajes. Pero ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en el 5 centavos, como los 3 tirajes que se distinguen acá y por lo menos un cuarto. Los 3 que aquí se distinguen son totalmente diferentes. Y del 2 pesos, las 3 que se distinguen aquí son totalmente diferentes, siendo la del centro un descubrimiento relativamente reciente y muy raro. De la del centro se conocen creo que 6 o 7 copias, una cosa así. Bueno, son raras. Ahora, no todas esas de las cuales yo les comenté son más o menos 51 diferentes en las 3 familias, sin contar Guanacaste. No todas fueron bisecadas. Las que fueron bisecadas o las que se encuentran bisecadas son las que están acá. De la primera emisión, los 2 valores del medio real, el 4 reales y una de las sobreimpresas, del total de sobreimpresiones, una de ellas, en una pieza rarísima. De las de los generales, de las de Don Próspero, se encuentran bisecadas el 10 y el 40. Este es el punto en el cual uno puede decir, ve qué interesante, todas las que están bisecadas tienen valores en par, son pares. De Soto joven, el 10, de Soto viejo, el 2, el 10 y el 20, de los escudos, el 2, el 10 y el 20, y uno de los timbres proporcionales que se encuentra usado, extrañamente se encuentra usado bisecado. Ahora vamos a ver entonces los bisecados en la primera emisión. Se conocen alrededor de 8 sobres. Puede ser que solo sean 7 y que cuando se hace el inventario de 8 haya uno repetido. Uno de ellos es de don Álvaro Castro, otros 2 son de Ben Howers y el señor Wu tiene 4. Esos son, digamos, los que están conocidos. Estos primeros salen de Punta Arenas o de Punta Arenas y San José, llevan la leyenda impresos, escrita a mano. Se autorizó el uso de los bisecados porque se cambió la moneda. Y hay un decreto que autoriza que se usen los sellos bisecados para pagar la tarifa de 2,5 centavos de impresos. Y esa tarifa entra en vigencia cuando está en circulación la segunda plancha del medio real. O sea que la primera plancha del medio real, en teoría, o se había gastado o no estaba disponible. Y ustedes pueden ver que los 4 sobres que yo he mostrado aquí tienen los 4 la segunda plancha, son sellos de la segunda plancha. Los 7 u 8 que se conocen en sobre son todos de la segunda plancha. No se conoce ninguno de la primera plancha en sobre. Puede ser que alguien tenga algún sobre de estos en algún lugar escondido y no lo haya mostrado. Pero los que estamos aquí hoy y los que coleccionamos Costa Rica desde hace muchos años, solo hemos visto estos. Y son estos los que están reportados en la literatura. Los que siguen, estos son al exterior. Aquí se ha hablado mucho de cómo funcionaba el correo y el tipo de marcas que había en la salida de Centroamérica o Suramérica por Panamá. Estos tienen tránsito en Colón ambos. Todos estos sobres en algún momento estuvieron en la colección del señor Mayer, menos uno. El señor Mayer llegó a tener prácticamente todos los sobres del medio real bisecado, menos uno. Después de esto, lo que se conoce son piezas sueltas. Las 2 piezas sueltas que se ven aquí en el marco rojito que yo les puse ahí, son de la colección de Guido Palacino. Uno es un bisecado del medio real de la primera
emisión, de la primera plancha. De la primera plancha del medio real de la primera plancha. Está marcado con un fechador del 28 de septiembre del 79. Guido Palacino y yo también repetí el ejercicio. Debemos haber visto fácil arriba de 1500 selladores de fechadores. Y Guido tuvo la suerte de encontrar en un 4 reales exactamente el mismo fechador que tiene el medio real bisecado. No es un invento, vamos a ver, no es una casualidad, puede ser que sea serendipity, una cosa casi sorprendente, maravillosa, pero es extraordinaria el trabajo meticuloso de investigación, de seguimiento que Guido ha hecho, porque hasta ahora todo lo que se había dicho de los bisecados de la primera plancha es que todos eran malos. Pero si yo tengo un bisecado del medio real de la primera plancha que empata con el fechador exactamente, hasta en los defectos del fechador, con el que aparece en otras piezas de la misma época, tiendo a pensar que es posible que sea bueno. Y lo mismo sucede con la otra pieza que encontró Guido Palacino, que es el bisecado del 4 reales. Este es más raro todavía. Es tan raro, y el lugar del cual proviene Limón, en que la fecha no es tan fácil de comprobar como en el caso anterior. Si bien Guido siguió el mismo procedimiento de investigación y logró comprobar que la pieza tiene un matasellos que es idéntico a los que se usaban en Limón entre 1882 y 1884, y que precisamente en el mes de octubre del 82 en mes de octubre del 84 estaba vigente. Ese 4 reales es interesante por su historia, porque viene de la colección de Roosevelt. De ahí pasó a la de Mayer y ahora está en la colección de Palacino. El de abajo no tiene nada que envidiarle en rareza a los dos que acabo de resumir. El de abajo es un bisecado de 2 centavos sobre el medio real primera plancha, es decir, es el único bisecado que se conoce, de todas las sobreimpresiones de la primera emisión. En este caso, este es de la señora Wyman, que está aquí hoy presente acompañándonos, y ella ha estudiado y ha demostrado cómo en fecha ese bisecado, con la cancelación que tiene, es altamente probable que sea buenísimo, no solo bueno, buenísimo. Bueno, son tan poquitos que ya estamos terminando. La historia de la primera plancha es que la primera plancha se quebró, y esa quebradura que yo pongo ahí es más para ilustración de Henry, que anda buscando hace días cómo los sellos de American Banknote tenían deficiencias en la perforación, porque ese tiene no solo la deficiencia en la perforación, sino también la quebradura de la plancha. Al quebrarse la plancha, dio origen a la segunda plancha. Entonces, se empezaron a usar los de la primera plancha, pero quedaban por ahí sellos de la segunda plancha. Y alguna gente vivilla preparó bisecados con la primera plancha. Y ahí tenemos 4 ejemplos, uno del señor Norbert, que en su colección cuenta lo que él llama el negocio del museo, y 3 que están en la colección de la señora Wyman, 2 de San Mateo y 1 de San José. Pueden ver que los 2 canceladores de San José y los 2 canceladores de San Mateo son el mismo. Y estos canceladores, si bien no son falsos necesariamente, fueron usados irregularmente. Y hay documentación por lo que se llama precisamente el affair del museo, que es que algunos señores que estaban preparando un museo filatélico en los 1880 usaron estas marcas sin autorización. Hay otros que también se parecen, pero que no lo son. Y la razón por la que los pongo aquí es porque muchas veces uno se engaña por la simple vista. Y el sobre de la izquierda, yo lo he visto ya publicar como en 3
en 3 obras distintas. Lo publicó Sáenz allá en los 1980. Antes de que, cuando Sáenz lo publicó, el sobre no estaba reconstruido. Después el señor Meyer lo reconstruyó, le hizo varias reparaciones, pero nunca lo han publicado por la parte de atrás. De manera que uno no sabe si el bisecado que aparece ahí es un bisecado o es un sello doblado para atrás. No hay manera, ni en la foto de Sáenz, ni en las fotos de Frajola y de Meyer, para determinar si eso es un bisecado o no. Y para aclararlas cualquier duda, en Costa Rica hubo bisecados, pero no había ni material ni tarifas para hacer cuatrisecados, octosecados o cosas parecidas como existe en México. De manera que el octosecado que aparece en el sobre de la derecha es simplemente que alguien rompió la estampilla cuando la pegó. No quiso producir un octosegmento del medio real. Es decir, hay cosas que podrían engañar la vista. En los generales, ya empieza a haber más bisecados. No es raro que aquí no estén todos. Puede ser que Álvaro tenga más y es muy posible que en algunas acumulaciones existan algunos. Pero estos son todos raros. Aquí hay 2 sobres extraordinarios de la colección Juan Herrera, particularmente el de la derecha. Juan Herrera tiene esa carta dirigida a Italia. Esto era de Mayer y lo vimos en las primeras veces que Mayer mostró su colección desde los años 80 y 90 en Italia, por ejemplo. Ya este sobre aparecía ahí. Es un sobre con las mejores características posibles: tarifa, combinación de sellos, la etiqueta de certificado, el destino. Este es un sobre muy lindo, muy raro, un 40 centavos bisecado. Es el único que se conoce, es rarísimo. En algún lado debe estar la otra mitad. Los sellos de 10 centavos bisecados era bastante normal. La escasez de sellos de 5 centavos era friccional, pero se daba. Y por supuesto en lugares como Punta Arenas eso sucedía. Los que están abajo corresponden al mismo fenómeno en fragmentos. Esos están ahí, son de la colección de Juan Herrera, pero repito, puede haber algunos más de ellos. Los generales tenían más cosas. Como les comenté al principio, hay un timbre proporcional que fue bisecado y usado postalmente. El uso postal de los proporcionales en ese momento estaba autorizado. Pero no estaba autorizado, bueno, no estaba autorizado, era consentido. Los empleados de correos podían usar timbres proporcionales si no tenían estampillas y nadie les iba a regañar o a despedir si no era así. El sobre este es de la colección Norbert, es el único que se conoce con esa característica. Y el de la derecha es un ambulante, por lo menos Juan Reynoso ha dicho que es un ambulante, y ya ustedes saben que Juan Reynoso ha estudiado ese fenómeno en profundidad. Este fue reportado en Science ya en los años 80. Es un matasellos que existía en San José y en Carrillo. Carrillo era la terminal del ferrocarril del norte. Ya eso Juan lo explicó también en su primera exposición. Y si bien Sáenz no menciona esta estampilla dentro de las que el cancelador de Carrillo es usado, hay indicaciones. Yo pongo ahí un sellito oficial con la misma cancelación, pero de San José, solo para ilustrar cómo es que es. Esta no está en el libro de Álvaro Castro, aunque Álvaro Castro tiene una parecida. Hay otros bisecados de los generales. Hay un par de sobres de luto de la colección de Juan Herrera con el 2 centavos bisecado. Y hay unos fragmentos bisecados de San José de los valores de 10 y de 20. En ese caso son de mi colección. Yo busqué algunos matasellos que comprobaran que esos matasellos eran los correctos de fecha y parecen ser, dan las medidas, dan la tinta, dan todas las características. Y era
comparable la posibilidad de que así fuera. Y nos quedan los escudos. Los escudos, lo más importante con el caso de los escudos es que las fechas son la principal evidencia. Cuando uno rastrea, en el caso de los escudos, lugares en los cuales que se usaron y en qué fecha se usaron, como muestran los dos sobres pequeñitos de la derecha, el sobre de luto y la tarjeta de visita, el 24 de mayo y el 27 de mayo, en la misma ciudad, a uno le queda la sospecha de que posiblemente en esa ciudad, en ese momento o en ese mes, había escasez de sellos. Los otros son lugares más relativamente remotos, y las dos cartas son sorprendentes. La carta de Limón a Siquirres, en toda su composición es rara. La tasa es correcta, la carta era 1 centavo y fue multada por el uso, no porque estuviera mal. Y la carta de Palmar es igual, tiene la tarifa completa, son 5 centavos, es correcta para una carta cerrada, y solo se explica ese uso de esa forma, escondidos en la parte de atrás de la carta, los 2 sellos y medio, porque respondían a una escasez. Estos están todos en mi colección. Sin embargo, es posible que Álvaro, el otro día lo comentábamos, tenga algún otro sobre de luto y que exista tal vez algún otro más, es decir, 2 sobres de luto más con bisecados. Y no hemos visto, y puede ser que no exista ningún otro sobre con tarifa más alta que esa bisecado. Y los últimos son los más raros. Las fechas de nuevo sirven como evidencia. Los 3 bisecados que pongo acá, los 2 fragmentos y el sobre, son usados en Santa Cruz, en Guanacaste, un pueblo en ese momento relativamente lejano, aislado y despoblado, pero todos tienen fechas que hacen lo que se llama match, 6, 10 y 17 de junio de 1898, es decir, se usaron en un momento en que uno podría asumir que había escasez que lo justificaba. Y del 20 centavos solo se ha reportado un ejemplar. Es posible que haya algún otro, pero nadie ha dicho, hey, aquí hay otro. Este que está acá es el único conocido. Es de 1894 en San José. Un bisecado del 20 centavos para cubrir una tarifa de 10, suponemos. Estos también están en la colección mía. Y como conclusión, primero, me voy al lado de la derecha de la pantalla para reiterar mis agradecimientos a la gente que ha facilitado material y demás, pero también el uso de materiales escritos, esas pequeñas referencias pueden ser útiles. He citado varias veces el libro de Mata, de Sáenz Mata, y he citado también a Álvaro Castro y Frajola, que son los que han escrito cosas que son atinentes a lo que he presentado hoy, y hay un artículo en una revista Costa Rica Filatélica reciente de hace un par de años en el cual puede verse algo de este material. Pero no quiero cerrar sin reiterar que el tema del que yo quería hablar, más que los bisecados, era de la rareza. El tamaño del país, su pequeño comercio, el número de emisiones tan pocas como ustedes vieron, solo 51 sellos. Cuando uno compara Costa Rica con apenas 50 sellos en el siglo XIX, con países como Ecuador y Argentina, que tenían no menos de 140 estampillas cada uno, o Brasil y Perú, que tenían alrededor de 160 estampillas cada uno. Ya ahí se produce una diferencia importante, más allá de los tirajes y del uso que eso tuviera. Nosotros, estudiosos de Costa Rica, siempre reclamamos, hey, véannos, porque somos chiquititos, pero lo importante no es porque somos chiquititos, es porque somos chiquititos. Los sellos de Costa Rica son raros y los sobres de Costa Rica son escasos y los sobres bisecados de Costa Rica es un lujo tenerlos y es un lujo estudiarlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, don Fernando, por esta presentación. Felicidades. Vamos a continuar ahora.
Voy a compartirle la pantalla. Ok. Estamos. Bueno, a continuación vamos a tener una presentación, yo le llamo un poquito refrescante, porque vamos a hablar de material muy moderno, de material del siglo XXI, pero un poco para traer una curiosidad de la filatelia de Costa Rica, que ustedes la conozcan también. Lo he llamado el sobre del astronauta. Y es porque quiero que hablemos en primera instancia de este señor que tienen ustedes ahí. Este señor, muy conocido, por supuesto, acá en nuestro país, señor Franklin Chang Díaz, que nació en San José el 5 de abril de 1950, físico y astronauta. Entre sus logros importantes, él comparte el récord de número de viajes al espacio a bordo de un transbordador espacial. Él fue el primero que le dieron un premio, un récord Guinness por la cantidad de viajes al espacio en transbordador, con un total de 7 misiones de la NASA. Es uno de los miembros del Salón de la Fama de esta entidad estadounidense y ha registrado 1.601 horas en el espacio. Acá pueden ustedes observar las misiones en las cuales él participó. En 1986 en el transportador Columbia, en el 89 en el Atlantis, en el 92 otra vez en el Atlantis, en el 94 en el Discovery, nuevamente en el Columbia en el 96, en el Discovery en el 98 y en el Endeavour en el 2002. Una curiosidad es que él, después de su primera misión en el Columbia en el 86, fue que sucedió el desastre del Challenger, ¿verdad? Que explotó cuando despegaba hacia el espacio. Y después de su última misión, el Endeavour, fue que ocurrió la tragedia del Columbia, que también tuvo ese accidente cuando ingresaba a la atmósfera terrestre. Acá les ilustro con las insignias de su primero y su última misión, la primera a bordo del Columbia y la última a bordo del Endeavour. Bueno, una persona que haga todo esto, por supuesto, nacida en Costa Rica, tiene una gran importancia para nosotros en nuestro país, una persona muy reconocida, muy conocida y muy admirada. Y bueno, a raíz de su séptimo viaje al espacio en el año 2002, el Correo en Costa Rica le hizo un homenaje con un entero postal. Lo pueden ustedes ver ahí. Es un entero postal en donde está, bueno, la figura de él en su traje de astronauta, con el emblema del último viaje que él hizo en el Endeavour en ese año 2002, con valor facial de 170 colones. Muy importante lo que voy a decirles, tiene un fondo que es azulado, o sea, color azul, y ahorita van a ver por qué es importante esto. Bueno, la misión estaba programada para llevarse a cabo entre el 30 de mayo y el 10 de junio del 2002. Es por eso que ustedes pueden ver aquí abajo del sobre, donde se consignan las fechas. Sin embargo, una de las características que tiene esta emisión es que el correo solamente hizo un tiraje de 1,000 sobres. De tal forma que el día que se puso a disposición del público, que fue el 30 de mayo, en 2 horas se acabaron todos. O sea, en 2 horas ya se habían agotado los sobres y ahí comenzó el escándalo, ¿verdad? Por supuesto que los filatelistas pegamos el grito al cielo. ¿Cómo era posible que un sobre que obviamente iba a tener tanta demanda por la figura de Don Franklin, por el tema también del espacio, el tema temático, tuviera un tiraje de solamente 1,000 ejemplares? Y obviamente que se volvió una misión especulativa. En poco tiempo pasó de 170 colones en esa época, en el 2002, era alrededor de $0.50, más o menos. Pasó de valer $0.50 en ventanilla a valer $100 en eBay.
en cuestión de horas. Entonces, una de las páginas grises, creo yo, en la historia del Correo de Costa Rica, este tipo de emisiones que lamentablemente se seguiría repitiendo a lo largo del tiempo. Y de una vez quisiera invitarlos a la exposición que tendré el 23 de noviembre, en donde voy a presentarles todos los enteros postales de Costa Rica del siglo XXI y un poco más. Entonces, los invito de una vez para que me acompañen el 23 de noviembre. Bueno, la historia no termina ahí, la historia comienza ahí, porque por condiciones climáticas resulta que la misión no pudo llevarse a cabo. El 30 de mayo, que era el día que el transbordador Endeavour iba a despegar, había malas condiciones climáticas en Cabo Cañaveral y la nave tuvo que quedarse en tierra. Entonces no se llevó a cabo el viaje como estaba esperado. El correo, por hacer una gracia, digo yo, se le ocurre hacer esto. Sacó otro sobre. Si ustedes ven, una de las diferencias es que al fondo ya no es azulado, sino que tiene unos tonos grises, pero en su composición es el mismo sobre, solamente que le cambiaron la fecha. Acá les pongo cómo estaba el sobre anterior, que decía del 30 de mayo al 10 de junio, y ahora le pusieron solamente junio del 2002, previendo que hubiera más atrasos en el despegue del transbordador. ¿Cómo realmente ocurrió? Porque el transbordador finalmente hizo su viaje, hizo su despegue de la Tierra el 5 de junio. Ese día se puso a la venta, el día siguiente se puso a la venta este segundo sobre. Sin embargo, el tiraje siguió siendo un tiraje muy bajo, solamente 2,000 sobres, que no duraron 24 horas en ventanilla de correos. O sea, si ya habían hecho una gracia haciendo una emisión especulativa con el primer sobre, pues lo volvieron a repetir con el segundo, con una emisión baja, con obviamente la expectativa de la gente por el viaje de Franklin Chang, y además los filatelistas estábamos también pendientes de esto, ¿verdad? Entonces, eso fue una locura. Los sobres, como les digo, en 24 horas ya no existían en un correo, sino que ya habían sido adquiridos, la mayoría, hay que decirlo, por comerciantes filatélicos. Entonces, imagínense la magnitud del escándalo, ¿verdad? Porque se convirtieron en piezas muy raras, sobre todo para los que coleccionamos enteros postales. Estas cosas a nosotros nos golpean mucho y nos causan bastante enojo. Bueno, la historia no termina ahí, la historia continúa. Resulta que aparte de eso, hicieron 3 matasellos diferentes. Estos matasellos, que el primero de ellos, que está acá, en el sobre, en el primer sobre, el primer tiraje, o la primera emisión, y estos otros 2, en la segunda, ustedes pueden notar tal vez que este se ve un poquito más azulado, y este se ve un poco más de gris. Eso distingue a simple vista los dos sobres diferentes, pero los matasellos son diferentes, a pesar de que tienen el mismo motivo, que es, bueno, el transbordador abierto, ¿verdad?, en el espacio, y la estación espacial, tienen la fecha diferente. Entonces vamos a analizar cada una de esas fechas. La primera fecha, acá lo que hice fue darle vuelta al matasellos y ponerlo un poquito más claro para que veamos la fecha. Esta primera fecha, 31 de mayo del 2002, que fue el día el primer día de emisión del primer sobre, ¿verdad?, que no se usó mucho. Digamos, son muy escasas poder encontrar este matasellos. Y luego, cuando el transbordador espacial hace su despegue el 5 de junio, al día siguiente, cuando se pone en circulación el segundo sobre, se matasella con matasello diferente, con la fecha cambiada. Y ahora dice, en lugar de 31 de mayo, dice 6 de junio. ¿Okay? Estos son un poquito menos difíciles de conseguir. Yo tengo varios ejemplares, pero pues siguen siendo piezas raras. Pero resulta que también hay un tercer matasellos.
¿verdad? Y esto es muy interesante, muy curioso, porque esta ha sido una conversación con Alfonso Molina en las últimas 24 horas. ¿De dónde salió este tercer matasellos? Porque vean ustedes que fue el 18 de julio, un mes después de la misión, un poquito más de un mes después de la misión. Y tiene además de otra diferencia, que tiene esta impresión que dice Guásimo Limón. Bueno, resulta que en esos días, como les digo, un mes después de esa misión, el señor Franklin Chang, el astronauta, se trajo a toda la tripulación del Endeavour para Costa Rica. Se los trajo a tomar café del bueno, acá a Costa Rica, y entre las actividades hubo un homenaje que se le hizo en la Escuela Agrícola de la región del Trópico Húmedo, conocido como la ERT, que es una universidad, un centro de investigación sin fines de lucro, ubicado en la zona atlántica del país, ubicado en Guásimo, en Limón. Y ese día ellos estuvieron allá, todos los astronautas estuvieron allá en ese lugar. Y el correo, para conmemorar ese evento, pues no se le ocurrió algo mejor que hacer otro matasello, en otra fecha, aplicado, perdón, en el segundo sobre, en el segundo tiraje. Estos matasellos son escasísimos, son muy escasos, se conocen muy pocos, porque fueron hechos prácticamente solamente para esa actividad que se realizó en la Universidad ERT. Solamente para dar otro dato, esta emisión también de Franklin Chang se salió a la venta un año después, en julio del 2003. También tenemos, digamos, elementos temáticos interesantes. Esto es un sobre primer día, no es un entero postal. Son 2 estampillas en este conjunto, en donde una está el astronauta, se puede ver acá el Endeavour, donde va hacia la Estación Espacial Internacional, y tenemos este escarabajo, que es el Phaneus chandiasi, que se le puso ese nombre porque en Phaneus chandiasi. Esa actividad fue una de las que realizaron los astronautas cuando estuvieron en Costa Rica un año antes. Estuvieron en el Instituto Nacional de Biodiversidad, que era en ese momento el encargado de ponerle nombre a las nuevas especies en Costa Rica, y le pusieron el nombre del astronauta a ese escarabajo en un año anterior, y bueno, se conmemora en esta serie de estampillas. El matasellos tiene la imagen del chinche que causa el mal de Chagas, porque una de las investigaciones que Franklin Chang llevó al espacio fue una que se estaba realizando en la Universidad de ERT, en donde se estaba haciendo estudios para la prevención, para la cura, no sé, del mal de Chagas, y la imagen que tenemos acá es de esa chinche, que es del género Trypanosoma, también para conmemorar esa actividad que se realizó. Ahí el doctor Recuenco nos puede dar después más detalles de qué pudo haber sido esta investigación. A mí no se me ocurre absolutamente nada. Y bueno, eso es todo. Yo espero que lo hayan disfrutado. Los esperamos acá en una playa de Costa Rica, donde podamos tomarnos un vino, una cerveza o lo que ustedes quieran. Y para todos ustedes, como decimos acá, un pura vida más especial para toda mi oficina, para todos ustedes por haber escuchado esta disertación. Muchísimas gracias. Seguimos ahora con Alfonso Molina, con su trabajo. Yo voy a dejar de compartir, perdón. Listo, Alfonso, puedes continuar, si es tan amable. Perfecto, pura vida, César. Buenas noches a todos. Yo les vengo a hablar de un poquito de historia de Costa Rica. Es una exposición relativamente corta, pero a mi gusto bastante interesante.
como les dije, con un tema un poco político y combinado obviamente con filatelia. Se trata de un sobre con censura militar en un país sin ejército. Entonces vamos a tratar el tema. Empezamos con los antecedentes. José Figueres Ferrer, que empieza a tener una connotación política importante en el país, es exiliado en 1942, o es enviado al exilio en 1942, primero a El Salvador y luego a México. Luego, en 1944, regresa a Costa Rica, digamos que en buenos términos, y se une al partido opositor que está en el momento. En 1947, ya avanzado un poquito en años, se forma un grupo que se llama la Legión del Caribe y es conformado por varias figuras políticas, entre ellos don José Figueres Ferrer, y firman una alianza para derrocar a lo que ellos llaman a las dictaduras de Latinoamérica, que se consideraban que estaban en Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. Vamos a ir un poquito rápido acá porque es meramente para darles un poco de contexto. Empezamos aquí, vamos a tener 4 eventos en 1948, que es el primero es que Rafael Ángel Calderón pierde las elecciones, pero por una serie de solicitudes al Congreso son declaradas nulas, y esto empieza digamos que a levantar o a acalorar los ánimos de la oposición y digamos que de la población en general, y empiezan a haber una polarización del país en cuanto a los dos bandos. Y en marzo, empezando en marzo de 1948, se da lo que se conoce en Costa Rica como la Revolución del 48. Es una guerra civil que dura 32 días con Figueres como vencedor y en este caso Rafael Ángel Calderón Guardia como el derrotado. Ese mismo año, Calderón Guardia se exilia primero en Nicaragua y luego se va para México planeando volver. Al mismo tiempo, el 1 de diciembre de 1948, se da algo de lo que los costarricenses presumimos mucho, que es la abolición del ejército. Y aquí se viene una serie de factores, de lo cual es un poco contradictorio de este sobre. Si se dio la abolición del ejército, porque hay sobres con censura militar. Entonces tenemos luego que hay dos tipos de censura. Y estoy brincando un poco aquí al tema. Vamos a ir con el primero, al tipo 1, al tipo de censura militar 1, después de la abolición del ejército, se conocen en 2 periodos. El primero es durante la Guerra Civil, perdón, sí había ejército, entonces durante la Guerra Civil, que es durante abril de 1948, se reportan 12 sobres. De este caso, o digamos, de esta primera fecha, es totalmente lógico que haya censura militar, porque todavía había ejército. Como les dije anteriormente, se conocen o se han reportado 6 sobres solamente de este tipo o de este periodo. Y el segundo periodo de la censura tipo 1 es, durante el primer intento de invasión, que es en diciembre de 1948, poco tiempo después de la abolición del ejército. Es un intento de invasión proveniente de Nicaragua, tratando de derrocar al presidente Figueres de la presidencia. Y de este tipo de censura, en este periodo se conocen o se han reportado 13 sobres. Podemos ver acá un ejemplar del tipo, este es el tipo 1 de la segunda, digamos, del segundo periodo. Se ve el sello de censura militar y eso tiene como característica que las personas o la persona que censuraba firmaba abajo del sello de censura militar con sus iniciales el hecho de que él lo había censurado. Es un sobre enviado local de San José a Turrialba, igual como habíamos comentado anteriormente, Turrialba todavía durante este tiempo era una zona de auge agrícola y tenía bastante correspondencia. En este caso, el sobre fue censurado. Pasamos luego a una serie de eventos que van a ocasionar la censura tipo 2 de la que yo les vengo a hablar. Se genera a principios de mes
de enero de 1955, el gobierno se entera de que hay una posible invasión desde Nicaragua. Entra en alerta y conforme pasa un poco el tiempo, se dan cuenta que Nicaragua, Honduras, Guatemala, Venezuela y República Dominicana están tratando de ayudar a Rafael Ángel Calderón en su intento de volver al poder. Se empiezan a generar una serie digamos que, de pequeñas batallas o de altercados, más que nada en la zona norte, en lo que se conoce como San Carlos y Liberia. En ese entonces, para darles un contexto de cómo lucían las defensas de Costa Rica tenía 4 aviones, como el que podemos ver en la foto, tipo Mustang, y aparte de esos 4 aviones, lo que tenía era un grupo de gente dispuesta a defender el país. Tenía solamente policías, pero por lo cercano del tiempo, del tiempo de cuando Costa Rica tenía ejército, toda esa policía tenía formación militar o tenía capacidad militar. Se dan una serie, como les comenté, de invasión o de altercados en el norte por invasores que trataban de entrar o de pequeños grupos que trataban de entrar al país y a ir avanzando para llegar hasta San José, que llega el momento donde esto es el tema principal en la prensa. Como podemos ver acá en la otra foto, la prensa empezó a hablar solo digamos, de lo que eran esos problemas de invasión o esos intentos de invasión, tanto así que se llegó a acaparar y se llevó a una tensión todavía más grande. Esto llevó a que el gobierno tomara ciertas decisiones, y vamos a hablar ahora de la censura tipo 2. El conflicto que se da todavía es más corto que los anteriores, dura menos de un mes, dura del 5 de enero al 29 de enero de 1955, y el 12 de enero se suspenden las garantías individuales, incluyendo el artículo 24 de la Constitución Política, esto por un decreto, por decreto del gobierno. Y ese artículo 24 lo que dice es que son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas u orales de los habitantes de la República. Al suspender las garantías individuales y digamos, a suspender o eliminar el artículo 24 temporalmente, le da cabida al gobierno a que pueda abrir la correspondencia y que haya la censura. Viene aquí, y este es a donde salta la pregunta: ¿por qué la censura militar? Eso lo vamos a ver más adelante, porque ya en 1955 obviamente el país no contaba con ejército. De este periodo se conocen solamente 3 sobres, incluyendo el que les voy a presentar. Se trata de este sobre, es un sobre enviado de Quepos a Guatemala, uno de los países involucrados en el conflicto. Tiene tránsito en San José, que es donde se le aplicó la censura. Igual tiene el recibido en Guatemala. Como lo pueden ver, o sea, el sobre no tiene nada, por decirlo así, extraordinario, aparte de la censura, que se conoce muy pocos. Y de nuevo, ¿por qué una censura militar digamos, en un periodo donde no estaba el ejército, o donde ya no había ejército? Y aquí, esto que les estoy presentando es el acta de declaración de abolición del ejército. Pero exactamente por debajo donde se hace la abolición del ejército, se hace por decirlo así, una excepción que le leo textualmente, dice: solo por convenio continental o para defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares, unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil. No podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectivo. Este párrafo de esta ley o de esta abolición del ejército, lo que le daba era autorización al gobierno para, por si sentía que había algún tipo de invasión a la soberanía o de ataque al país, generar estas fuerzas militares, que de hecho durante el conflicto se menciona que
lo que se usaba o las personas que pelearon fueron policías y ciudadanos nada más que querían proteger la soberanía del país o que eran partidarios de don José María Figueres, perdón, don José Figueres, y pelearon contra los partidarios de Calderón que estaban tratando de hacer volver a Calderón al poder. Mi presentación es bastante corta, solo quería mostrarles esta situación curiosa del país donde por digamos, un tecnicismo de una ley se pudo usar la censura militar, aún así que no había ejército. Esta es mi bibliografía. Quiero tomar este momento para decir que hay una presentación mucho más amplia y muy interesante por parte de Francisco Pérez. Este primer link que ustedes pueden ver ahí es su presentación, abarca bastantes temas y abarca más de la censura tipo 1 por si están interesados. Y el resto de links son publicaciones donde se puede encontrar información acerca del acontecimiento en cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por esta presentación. Y vamos a concluir el Show and Tell Costa Rica el día de hoy con la presentación de Alfonso Molina, conocido cariñosamente como el Malo. Así que, Alfonso. Creo que está en mute. Él está en mute siempre. Ok, digo yo, pero sería bueno que hable. Sí, si habla Mejor ahora no. demasiado. ¿Ya se divirtieron? Sí. Ah, bueno. Ok, buenas noches. Yo deseo agradecer en primera instancia a doña Jenny, a la esposa de Henry, que lo ha compartido con nosotros 185 noches lejos del lecho marital, y eso es todo un récord. Así que yo no sé si es que no lo quiere o es que es tan buena gente que lo comparte con nosotros, pero muchísimas gracias. Hoy les voy a hablar de la Cruz Roja, el primer sello semipostal en 1922 de Costa Rica. La Cruz Roja, que también es conocida como la Media Luna en otros países, principalmente en Asia, tiene 7 fundamentos básicos: la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y la universalidad. Y esos son los fundamentos que proporcionan su marco ético. En la actualidad opera en 192 países alrededor del mundo. En Costa Rica, todo empezó con la Cruz Roja en los tempranos 1880s, cuando se funda la Cruz Roja, y para finales de los 1880s en Costa Rica hay varios movimientos para crear algo similar y afiliarse a este organismo mundial. La situación no prospera y tienen que pasar cerca de 30 años hasta que, por iniciativa de don Macabeo Vargas, se organiza la Cruz Roja Costarricense, y el 15 de abril se presenta toda la documentación, es revisada por el gobierno y por decreto ejecutivo 114 se hace unánime la creación de la Cruz Roja Costarricense, y el 16 de marzo de 1922 esta Cruz Roja Costarricense es reconocida por el movimiento internacional. Esta fotografía corresponde al primer equipo de Cruz Roja conocido en Costa Rica, que fue casualmente una tropa de Cruz Roja que se organizó para ir a la Guerra de Coto. La Guerra de Coto, como recordarán por boca de don Luis Fernando Díaz y algunas cosas que he mencionado en las emisiones del café, fue un conflicto que fue
ocasionado por la delimitación de frontera entre Costa Rica y Panamá, y sucedió del 21 de febrero hasta el 5 de marzo de 1921, y esta fue la tropa que marchó a ayudar a los soldados costarricenses que participaron en esa oportunidad. Ya yendo a lo que nos compete, ustedes se recordarán que en el año de 1921, para la celebración del cultivo del café, se hizo una emisión que fue un sello semipostal, que no es reconocido como semipostal actualmente por la mayoría de los catálogos internacionales, y que fue todo un éxito con muchos bailes, fiestas, partidos de fútbol y un montón de cosas. Y tal vez la Cruz Roja, viendo en ese momento de que el pueblo costarricense era un pueblo que era muy adepto a hacer beneficencia y se apuntaba a las buenas causas, solicitó al gobierno de Costa Rica que le permitiera hacer un sello semipostal para recoger ciertos dineros para poder sufragar gastos internos, con lo cual el 16 de octubre de 1922, en decreto de la presidencia, se autoriza el resello de 200,000 estampillas de 5 céntimos con una inscripción de la Cruz Roja y de 5 céntimos para propósito de beneficio de la Cruz Roja costarricense. Entonces estamos hablando que es un sello de 5 céntimos de curso postal, 5 céntimos que ingresaban al erario público a través de correos en Costa Rica, y 5 céntimos que la persona que así lo tuviera bien voluntariamente pagaba de más por ese sello para adherirlo, y esos 5 céntimos se le hacían llegar a la Cruz Roja costarricense. Entonces, nuevamente les recuerdo que es el primer sello semipostal que hay en Costa Rica. Se sobrecargan 200,000 sellos en tinta roja. La sobrecarga se hace en tipografiada en la imprenta nacional. La impresión se hace sobre el 5 céntimos de 1910 de American Banknote en planas de 100 sellos. Recordemos que los sellos de 5 céntimos se hicieron en planas de 200 sellos y luego se partieron a la mitad. La perforación es número 12 y iban mitad y mitad para cada uno de acuerdo a lo pactado. Este es un pliego de la prueba de impresión. La prueba de impresión no tiene ninguna variedad importante. Tal vez se le notan cierta falta de tinta en las partes rojas, pero yo considero de que esto es más que todo por la manipulación que ha tenido el papel que típicamente se llama cebolla y que ha perdido cierta tinta. Ahora tenemos acá el pliego completo, el cual en su mayoría salió perfectamente centrado y no se conocen variedades mayores, excepto algunas variedades corridas en el resello, pero aquí tenemos una prueba de un pliego perfectamente centrado y sin ninguna variedad. Las sobrecargas corridas hacia arriba, como se lo mencionaba, aparecen en muy poca cantidad, son bastante difícil el poder obtenerlas. Luego tenemos aquí las sobrecargas en pares, también corridas hacia arriba. Y esta es al sentido contrario, esta está impresa en la parte de abajo de la estampilla. Luego tenemos unas perforaciones corridas. En conversación que yo tuve con Jorge Beche, que es un especialista en la serie de 1910, que es la base de esta estampilla, él me decía que todas las inconsistencias que encontraban en los pliegos de 1910 en la oficina de correos las apartaban, y que posiblemente cuando pasaron a sobresellar las estampillas para la Cruz Roja, se fueron los pliegos, unos pocos pliegos que tenían algún tipo de variedad con respecto a perforación corrida.
Esto debido a que en este sello específico de 1910, como sello base, no se conoce ninguna perforación corrida. Las perforaciones vinieron a aparecer en la sobrecarga de 1922. El fin de la etapa de beneficencia, solamente se vendieron 50,000 sellos. Los costarricenses demostraron de que no tenían ganas de ayudar y el sello se volvió impopular. El balance de los 150,000 sellos fue utilizado como fancreo por decreto número 75 del 9 de abril y empezó a regir a partir del 13 de abril de 1928, 5 años después de que se emitiera. Por aquello de que alguien quiera comprobar las tarifas de correo de la época, aquí les presento las tarifas de correo de la época, pero nos vamos a centrar en el uso específico de la sobrecarga en los tiempos correctos. Acá tenemos un sobre enviado certificado a Alemania, utilizado el 28 de abril de 1923, un muy lindo sobre con 20 ejemplares del 1 céntimo de Juan Santamaría de la serie de 1910 y con 4 sellos de la Cruz Roja muy bien adheridos, y esto es un uso semipostal. Luego tenemos este sobre enviado a los Estados Unidos, utilizado el 26 de marzo de 1925 sobre un entero postal, perdón. Acá tenemos un sobre usado también como semipostal el 23 de febrero de 1925 en entero postal de Colón, y también pueden notar de que todo está muy bien matasellado. Acá ya los sobres son de 1928, cuando se utilizaba como sellos normales de correo, y ya el que compraba los sellos únicamente tenía que pagar 5 céntimos por cada uno de ellos. Un sello de Alajuela a Turrialba. Acá tenemos otro sobre de 1928 enviado a Alemania. Nuevamente acá uno de 1928, un envío certificado de Puriscal a San José. Una fajilla de posiblemente enviando un periódico, enviado a la ciudad de San Pedro de Poás, que queda en los linderos del volcán Poás, como se nota en la fotografía, y era una población en la época de únicamente 1,319 habitantes. Otro de 1928 enviado a Alemania. Uno más de 1928, ya con un tutti frutti como le gustan a Aldo, enviado a Alemania. Este de 1928, enviado desde Siquirres a Turrialba, que era una población de casi 3,000 personas en la época y una ubicación en la línea del tren hacia el Atlántico. Acá tenemos uno de 1928 enviado a los Estados Unidos, que lastimosamente por detrás, como podrán notar, la cindirela del café no está matasellada. Acá tenemos un sobre de 1928, en la época en que se utilizaba como matasellos el sello conmemorativo de la visita del aviador mexicano, el coronel Roberto Fierro. Acá tenemos una bonita canalía de las que le gustan a Luis Fernando. Por alguna razón le hace falta 1 céntimo para poder cumplir con el correcto porte en el año de 1929. Acá tenemos un ambulante Barranca Ferrocarril al Pacífico de 1932 sobre un entero postal. Y por último tenemos creo que este es el último, en 1934, un sobre de primer día, obviamente filatelista, y es de primer día por la cindirela de la lucha contra la tuberculosis. Por acá tenemos la bibliografía utilizada. Y cualquier consulta, pues con muchísimo gusto. Acá les dejo
una imagen de la primera ambulancia de la Cruz Roja en Costa Rica. Buenas noches y muy De amable. Moravia, la Cruz Roja. Gracias, Alfonso. Felicidades a los 4. Felicidades a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Quedamos los 4 expositores a su disposición para cualquier duda que tengan, algún comentario. Muchas gracias. Muy interesante, felicitaciones. Enhorabuena. ¿Algunas preguntas por ahí? A ver. ¿Algún Julio. comentario? Felicitar Sí. a los 4. Muy Oh. buena, muy entretenida. Perdón. Gracias, Edna. Gracias. No, yo más que pregunta, para que empiecen a preguntar los amigos, quería felicitarlos porque los 4 temas nos resultaron sumamente interesantes. Me resultó muy interesante por nuestra especialidad el tema de la censura militar de la invasión del 55. Muchas gracias a todos, todo muy lindo. Gracias. Edna. Sí, quería hacerle una consulta a Alfonso Molina, el bonito, no el feo. Quedó grabado para siempre. broma. Soy yo. Y ahora Bueno, más es la nueva definición. O sea que uno es bonito y el otro es feito. Pero eso está de más decirlo ya. Ya lo sabemos. Seguramente fue el último modelo en algún momento. Bueno, la consulta es, ¿por qué crees tú De que, la ambulancia. que sucedió? ¿Por qué crees tú que sucedió que se censuraron militarmente? ¿Quién censuró si no había ejército? No. ¿Tú sabes o tienes una idea vaga de por qué podría haber sucedido? Sí, para darle un poquito más de contexto o de historia, digamos, en la abolición del ejército, como les comenté, poco más abajo de donde está la declaratoria de abolición del ejército, viene un párrafo donde dice que se pueden crear fuerzas militares cuando la soberanía se ve afectada. Entonces fue el mismo gobierno que creó, por decirlo así, un grupo militar o una oficina de censura postal, y se dice que lo que censuraban era meramente la correspondencia que iba dirigida a los países involucrados en el conflicto: Honduras, Nicaragua, Venezuela, Guatemala y República Dominicana. Entonces, la censura se dio, digamos, era un ente dentro de la oficina de correos, o era, digamos, una suboficina dentro de la oficina de correos, y lo que hacían era, abrían esta correspondencia que iba para esos países en cuestión, y cuando veían que no iba nada, cerraban y la correspondencia seguía. Muchas gracias. Con gusto. Ya ha sido rebautizado. No hay problema. Yo tengo una pregunta para Luis Fernando referente al bisectado, y disculpen que use ese término, pero es el término con el que yo siempre me he referido a las mitades de estampillas. Entiendo de que obviamente es material escaso, es material, como bien decías, ¿no? En un país que no ha tenido muchas emisiones, se ve no con mucha frecuencia. Pero así como se ven este tipo de usos, también se ven usos en poblaciones remotas en algún otro lugar de sobres que no tienen estampillas, y eran, digamos, franca por falta de estampilla, en lugar del bisectado, o qué sé yo, uso de estampillas fiscales o alguna otra creatividad también para poder continuar con el servicio. No muchos. ¿Y esos vendrían a ser más raros que los bisectados o quedarían dentro de, digamos, el mismo estado de categoría, si es que se conocen? Vamos a ver. Cualquier sobre de Costa Rica de las 2 primeras décadas que no sea del medio real es raro. Okay. Cualquier sobre de Costa Rica de la tercera década, o sea, la de los años 80, es raro. De la cuarta década
la de 1890 a 1901, la de los escudos. Hay los más lindos, pero es porque hay bastantes. De ese periodo hay fácil 4 a 5 colecciones de oro. De oro FIP. En cambio de las dos anteriores, hay de los generales, habrá si acaso una o una y media colección de oro FIP. Y de la primera emisión y sus variedades, hay 2 y media colecciones. De Guanacaste solo hay una colección de oro FIP. A Costa Rica en todo el siglo XIX, si no contamos los escudos, si acaso tiene 5 colecciones de oro FIP. Y contando los escudos, llega a 8. Y durante ese periodo se conocen, aparte del uso normal con las estampillas, otros usos irregulares, así como mencionaba, con timbres fiscales o alguna otra creatividad. Pocos con timbres fiscales, pocos con, tal vez donde pueda haber un poco más es en los combinados, las colecciones de Jana Wyman y de Juan Reynoso, que son oro FIP también, o a punto de ser oro FIP sin ninguna duda. Colecciones de 8 marcos de los enteros postales del siglo XIX, los combinados con los enteros postales son raros, todos. Gracias. Si me permiten, tengo un comentario sobre el sobre del astronauta. Adelante. Creo que el día que salió el primero de ellos, recibí una llamada de un amigo aficionado y me dijo que Franklin Chan iba a llegar al correo a firmarlos. Entonces me llegué al correo, había un grupo, no sé, 20, 25 personas que habían adquirido el sobre y estaban esperando que el astronauta llegara. Yo, como tenía algunas obligaciones, no podía esperar más, le dejé el sobre al amigo. Parece que efectivamente sí pasó, porque al cabo de unos días él me lo trajo firmado. Yo supongo que no fue firmado por él. Y sé que en algún lugar lo tengo. Ahora, durante los días de la pandemia, lo he estado buscando y no sé dónde está. Pero sé que él me hizo el favor, le cogió la firma y me lo entregó. Y supongo que fue de la primera emisión. Quería comentarle eso, algo curioso para agregar. Yo conozco, gracias don Enrique por el comentario, yo conozco sobres firmados, de hecho yo tengo uno, firmados por el astronauta, pero del segundo sobre, de la segunda emisión, y obviamente cuando ellos estuvieron acá en el país, porque del primer sobre está como difícil porque él estaba montado en el transbordador, no creo que se haya venido desde Cabo Cañaveral a Costa Rica a firmar los sobres. Pero sí telepatía, por telepatía. Sí. Del segundo sobre sí, yo he visto varios firmados. Hay que tomar en cuenta que no son muchos los sobres, son 3,000 sobres los que están por ahí, matasellados con 3 matasellos diferentes, circulados muy pocos, yo he visto realmente muy pocos circulados, y bueno, tener un sobre de esos firmado con una firma real, legítima del astronauta, pues de verdad es una curiosidad muy, muy interesante. No, evidentemente la corrección es válida, debe ser de la segunda emisión, por las razones obvias que menciona. ¿Otras preguntas por ahí? Alexander. Es una pregunta para Alfonso el Bueno. Si existe evidencia demostrada mediante un decreto o alguna publicación gubernamental de que efectivamente la censura militar en los años 55 fuera para los países que usted mencionó que apoyaban el golpe de Estado, la invasión. El uso del brevet expedido por Consejo no hay un decreto, pero sí se puede
deducir esto por las censuras que hay, que son a países, digamos, se conocen los 3 sobres. Los 3 son censurados a los países que están en conflicto, pero no, para responderle no hay un decreto o no hay un, digamos así, una comunicación por parte del gobierno que diga que tienen que ser censurados, o sea, o que se van a censurar o cómo se van a censurar. Juan Reynoso creo que tenía la mano en alto hace un momento. Sí, señor, unas consultas para don Luis Fernando. A la orden. Don Luis, nada más a agregarle un par de cositas. Vos dijiste que el peso de Costa Rica hay solo un sobre, hay 2. Acuérdate que está el peso con un medio real, que era de Reuben, y después está el peso con el peso solo, que era de Sáenz. O sea, hay 2. Y ambos están en la colección de U. Y aparte de eso, hay un par de fragmentos más que, si no me equivoco, están en la colección de don Álvaro Castro. Eso sería lo que hay reportado y punto. O sea, era nada más eso. Después, correcto, de las sobrecargas, dijiste que hay un sobre. En efecto, hay un sobre. Pero hay 2 usos adicionales. 2 sellos de esas sobrecargas utilizados como timbres. Eso los vi yo, porque yo estuve en ese remate en Nueva York en el 2008, en el remate de Mayer. Si no me equivoco, en este momento uno lo tiene Norberg, el otro no sé quién lo tiene. Posiblemente lo debe tener Wu, porque todo eso lo compró Morehouse. Entonces, ese era el otro detallito, que en realidad no existe uno, sino existen 3, aunque uno sí es de uso postal, nada más, pero existen otros 2 con otro uso, pero existen otros 2 documentos, ¿verdad? Y el último detalle es que hablaste de un ambulante. El ambulante de Carrillo, ese cancelador que vos mostraste, no es el ambulante de Carrillo, ese es el ambulante de Estafeta. El de Carrillo, acuérdate que decía Administración Ambulante Correos entre Carrillo y Limón. Entonces, aclarar nada más que uno es de Estafeta, el otro es de ambulante, porque el otro día, si no me equivoco, creo que fue Héctor Dilala que me preguntó que en Argentina los que decían ferrocarril no eran de ferrocarril por X razones, y yo le aclaré que aquí en Costa Rica sí, los que dicen ferrocarril son de ferrocarril y los que no dicen ferrocarril no dicen ferrocarril, porque en las del Pacífico, a lo largo del Pacífico, por decir una, es el sobre que ahora mostró Alfonso de Coyolar. Coyolar dice ferrocarril eléctrico al Pacífico, es muy claro. En cambio, las otras de Coyolar hay como 2 o 3 cancelaciones de Estafeta totalmente diferentes. Entonces, nada más aclarar esas cositas. Un detalle, Juan, como de costumbre, ponderado y con la verdad. Sin embargo, en el último punto tengo una diferencia, y en la fuente es el mismo Juan Reynoso. Cuando comparábamos un Alajuela con otro Alajuela, o un Carrillo con otro Carrillo que comparé yo recientemente para efectos de esta conversación, hay unos idénticos aserrados y otros que no son aserrados. Y Juan Reynoso nos decía hace unos años, y yo eso fue lo que puse en mi presentación de hoy, que los aserrados en aquel momento de Alajuela eran de ferrocarril. Ahí en el libro de don Álvaro Castro hay un carrillo muy parecido a este, que es Estafeta, que no es aserrado. Y en el Sáenz hay 2 de estos, y menciona 3 o 4 usos sobre más o menos unas 8 o 10 aserrados. Y Sáenz hace la diferencia entre los aserrados y los no aserrados. Puede ser que estemos equivocados todos, y puede ser que ahora Juan, con nuevas investigaciones, tenga información que no ha compartido todavía con nosotros. Yo simplemente usé la que tenía vieja, es que los aserrados eran de ferrocarril. Sí, yo no, tenés razón. En ese momento tal vez ahí yo tenés razón. Porque digamos el aserrado del que yo leí era el aserrado de Alajuela, acordate. Sí. Estaba el aserrado de Alajuela con otras tintas, porque normalmente vos encontrás el
El de estafeta de Alajuela es con tinta negra o violeta. En cambio, el aserrado de Alajuela siempre es en rojo, siempre, siempre. Entonces, lo distingue siempre. Entonces, por eso... Yo tengo azul, yo tengo azul. Pero es un azul en el... Bueno, cerrado de Alajuela en azul. Ok, perfecto. La cuestión es que siempre ese aserrado, y creo, ahora creo con más razón de que sí es un ambulante, y eso se me fue a agregarlo en mi última exposición del Ferrocarril del Pacífico, porque ahora creo que ese tramo de que se construyó después entre Alajuela y Ciruelas, que lo conecta ya total al ferrocarril, para mí quedó como un ramal en un momento. Por eso hay algunos ambulantes, lo que yo tengo y no los puse y se me fue sinceramente, que son cuadrados, rectangulares. Hay uno redondo que tiene don Álvaro, que es único, y todos tenemos sellos sueltos, no hay sobres, los sobres de eso no se conocen. Y circularon más o menos como 2 años. Entonces, yo ahí estoy casi seguro también de que sí son ambulantes, pero se me fue de ahí. Pero sí, el detalle, tienes razón. Puede ser que los aserrados, porque tienes toda la razón, hay un carrillo aserrado, un carrillo liso, los dos son dúplex, porque yo tengo los dos en mi colección de enteros postales, yo tengo el dúplex, que es el normal ese, y después está administración ambulante de correos entre Carrillo y Limón, Costa Rica, que es el raro, ¿verdad? Sí, es el raro. Ese es el rarísimo, que se conocen 2 sobres, 3 sobres y unos sellos sueltos, ¿verdad? Eso era, Luis. Mi felicidad, es muy, muy linda la presentación. Muchas gracias. No debemos dejar de pasar la oportunidad, Henry, de que la gente admire los calzones que anda puestos Miguel Casielles, unos pantalones cortos, negros. Son pantalones bisectados. Bisectados. Yo estoy casi seguro que va a aparecer en alguna estampilla por ahí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Mientras nosotros aquí hablábamos tan entretenidos de estampillas, Saprissa se aprovechó de nuestro descuido y metió un gol. Imagínate. Ahora tendremos que esperar la repetición del primer tiempo para verlo. Para ver de qué se trató. Vea, Alexander hace como si no le gustara que nosotros nos guste el fútbol. Yo tenía una curiosidad para preguntarle a César Sancho. Adelante, Miguel. Dígame, Yo quería saber, porque me pareció muy interesante tu historia de los enteros, sobre todo porque nosotros sabemos que suele ocurrir hoy en día estas travesuras del correo, que uno después se vuelve loco para conseguir las cosas emitidas. Acá en Argentina hay unos sobrecargados de los últimos años que también no se consiguen y se venden carísimos, y hay algunos que valen 5 pesos y se venden a 500 pesos, qué sé yo, cosas así. ¿Vos esos 2 enteros los pudiste conseguir en ventanilla o tuviste que disfrazarte de algo para poder conseguirlos? No los conseguí en ventanilla por un tema de distancia. Pues esos días yo estaba, no recuerdo si o trabajando o en mi casa. Mi casa está a 25 kilómetros de la capital. O sea, yo no tengo una vida, no estoy pensionado, ni tengo una vida muy fácil como para estar todos los días en el correo esperando las nuevas emisiones. A veces lo hago, pero uno esperaría que si vos vas, por ejemplo, mañana vos vas al correo, podrás comprar las emisiones de los últimos 3 o 4 años sin ningún problema. Claro. Eso sería un mundo ideal, pero cuando hay emisiones especulativas, como por ejemplo las de estos sobres, la tarea se vuelve complicada. Por ejemplo, hay una forma de obtenerlos, que es uno paga una cuenta y el correo se los envía por correo, pero en esa época parte del escándalo es que habían alrededor, si no me equivoco, de 500 personas a las que se les debía de enviar el entero postal y no se le envió a ninguno. Todos, absolutamente todos los sobres se vendieron en ventanilla y no fueron distribuidos como tenían que haber sido a algunas personas. Los cuentacorrentistas. Imagínense, por ejemplo, yo ya no soy cuentacorrentista, pero cuando yo era así de esos, yo esperaba que las emisiones me llegaban por correo a mi casa. Y a veces no sucedía eso.
y uno pedía explicaciones al correo y el correo le decía, es que no hay, o es que se acabaron, o es que... Entonces no era tampoco muy seguro. Hay muchas cosas que sucedieron, sobre todo en esa época, y aún siguen sucediendo en el correo, que no son claras, que no son, digamos, no responden a un proceso sistemático, ¿verdad? Para hablar en términos ingenieriles, que le permitan a uno obtener estas emisiones sin problemas. Yo personalmente conseguí esos sobres tiempo después. Tengo varios ejemplares de cada emisión, algunos usados. No tengo los 3 matasellos, tengo que decirlo, no los tengo los 3. Espero algún día que Alfonso el Malo me los venda, baraticos. Y algunos de estas piezas sí tuve que pagar algo para conseguirlas, algo importante para conseguirlas, porque no es tan fácil conseguirlas. Y por supuesto que no ayuda tampoco de que la gran mayoría de toda la emisión, de las 2 emisiones, fueran adquiridas por vendedores, por personas que se dedican al negocio de la venta filatélica. Está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Y el astronauta está retirado en Costa Rica o parte de su vida entre Costa Rica y otros lugares? Esa parte se me olvidó comentarla. Él en este momento se encuentra básicamente en el país. Él tiene una empresa en Guanacaste, en el Pacífico Norte de Costa Rica, que se llama Astra, que está haciendo experimentos o está haciendo investigación con respecto a un posible motor de plasma que ayudaría mucho a los viajes espaciales, y sobre todo ahora que se está hablando mucho del viaje a Marte. Él está en esa investigación. Es una empresa que, bueno, yo la conozco, yo fui una vez, muy interesante. Tienen programas académicos con universidades, con investigadores jóvenes, y bueno, a eso se dedica él. Él ya está retirado de la NASA desde hace varios años y se encuentra por acá esperando a que algún día le resulten sus motores de plasma y puedan ser utilizados. César, ¿no están haciendo pruebas en motores de plasma en autobuses? Bueno, digamos, todos los vehículos que ellos manejan son de hidrógeno. Autobuses y autos impulsados por hidrógeno. Él ha sido un impulsor de esa tecnología que lamentablemente en Costa Rica no ha sido utilizada más, pero sí, yo conozco. Bueno, ¿se acuerda usted, don Luis, la charla que fuimos a ver a la Asamblea Legislativa aquella vez? Organizada por CEDAL. Organizada por CEDAL, nos fue a hablar sobre podemos hablar de CEDAL. Esa tecnología de hidrógeno, que hay un autobús que va desde Astra, creo que hasta el aeropuerto internacional en Guanacaste, en Liberia, Guanacaste, que es impulsada por hidrógeno. Ahí pusieron un poco lo que es Adastra. Y curiosidad, ¿tú sabes si es hidrógeno ya como gas comprimido en un tanque o es agua que le ponen al carro y que el carro tiene el proceso para convertir el agua, de sacar el hidrógeno del agua? Entiendo que es hidrógeno en gas, porque yo lo que vi fue como yo no conozco mucho de esa tecnología, pero lo que vi fue como unos contenedores así pequeños. Ajá. Donde se supone que estaba el hidrógeno comprimido. Alex no sabe. No, don Luis, no tengo mucho conocimiento al respecto. Lo que sí sé, digamos, Fernando Elizondo también. Fernando sabrá de esto. No sé si me escuchan. Sí, ¿Me algo. escuchan? Sí. No tengo información. Bueno. No tiene información ni tampoco tiene micrófono. ¿Ahora me escucha? Ahora te escuchamos.
Ya. No, es hidrógeno comprimido, simplemente, no es a partir de un proceso de hidrolización del agua, solamente hidrógeno comprimido. Ah, ok. Gracias, Fernando. Ahí está el motor. Interesante. Ahí veo una mano en alto. Jaime Rodríguez. Hola, buenas noches. Felicitar a los compatriotas. Muy bonito. Muchas gracias por toda la información. Y con respecto a lo que tiene el señor Franklin Chang, también este año, hace unos meses, escogió para poner un radar que va a escoger, bueno, que va a detectar basura en el espacio, basura que sea peligrosa para chocar contra lo que son satélites y otras cosas. Entonces, como una curiosidad más, además de los motores de plasma, entonces está el radar ese para evitar que basura espacial destruya un satélite u otra cosa. Muchas gracias. Interesante también su patriotismo de regresar a Costa Rica y ahí hacer sus investigaciones y negocios, ¿no? Hay otra labor que está haciendo Franklin Chang y es que está promoviendo mucho la educación científica en Costa Rica y motivando a los jóvenes a que estudien física, y él está, a los mejores estudiantes los coloca en la NASA y en universidades prestigiosas de Estados Unidos para que logren sus especializaciones y puedan ser en algún momento astronautas como él. Qué bueno. Muy meritorio. ¿Algo más por ahí para finalizar? Yo tengo un pequeño comentario, Henry. Sí, Luis Fernando. Sí, sobre uno de los sobres que presentó Alfonso Molina Padre, al puro final. Estoy seguro de que a Juan Reynoso tiene que haberle llamado la atención, porque es una de las rarezas que Juan llamaba la atención hace muy pocos días. Es un ambulante pacífico, en la base tiene el Barranca. O sea, es uno de los buenos, de los difíciles, de los raros, en sobre. ¿Lo viste, Juan? Sí, señor, no solo lo vi, es mío, solamente que como el gordito no me quiere, no me mencionó. Por el derecho de autor. Ya entiendo el desamor. Yo no entendía esa ruptura. Solamente para aclarar, en la presentación del señor Reynoso de hace 2 o 3 días, él dijo que ese sobre era de Álvaro Castro. Por eso en mi presentación abajo dice colección Castro Harrigan. Hubo confusión. Está hablando en mute, creo. Se equivocó, señor. Los únicos 3 sobres de la colección Castro fueron los clásicos y los mencioné y puse una nota. Así que no bateo. Bateador. Sigue el desamor entre los... Problemas en el paraíso. No. Bueno. Es que porque es el jefe, cree que le puede pasar a uno por encima y yo no voy a aguantarle nada, yo. Hay que aprovechar la oportunidad para regañar a Fernando Elizondo. Primero, porque se conectó tarde, cuando ya las exposiciones habían comenzado. Y segundo, porque no ha venido a las exposiciones anteriores. Es que no he querido salir por la pandemia. Me encuentro bien encerradito. El internet no contagia, no te preocupes. Ya hay distancia social desde el ingreso. Sí. Bueno, con eso... Henry, sí. yo puse una anotación ahora en el chat. Por favor, léela. Es la primera vez que hay más gente al final que al principio en el medio. No sé si fue que todos esperaron a que termináramos para encender la pantalla. O todos llegamos tarde. Sí, era el morbo. Como era una yo me enteré hace apenas como media hora, esa fue la razón. Por el debate de los vicepresidentes. Así Estamos es. esperando el café de Costa Rica ahora. Está jugando Saprissa. ¿Verdad? Roberto tiene razón. En tu invitación, Alfonso, tú dijiste un cafecito. No, fue casado. No, pero yo les quiero hacer una aclaración ahí. No te laves las manos ahora, no te laves las manos. No te laves las manos. No, está grabado eso. No te laves las manos.
Queremos No. el cafecito de Costa Rica ahora. Ya somos dos. No te laves las manos. No. Estás en mute, estás en mute. Apareció Clavero, que estaba Estás en escondido. mute. Y vos también, Luis Fernando, estás en mute. En el chat de la Federación Hondureña, don Están en Sergio, mute los dos. No. No. Ya, hombre. No hay excusa, no hay excusa. No hay excusa. Tijera. Los políticos siempre mienten. No todo, Luis Fernando, no todo, por favor. Menos Henry. Gracias, Sebastián, por empezar a ser caballero. Aquí Hombre. estamos viviendo días de falta de caballerosidad. Henry, yo tengo una consulta. Adelante. Yo tengo una consulta para el señor Miguel Casieles. No sé si todavía está por ahí. Sí, ahí está, ahí lo veo. Ok, Miguel, la pregunta es que ¿cuál es la marca de los boxers que está usando? No son boxers. Qué bárbaro. Es un pijama de noche. Oh, wow. Hay guerra esta noche. Qué bárbaro. Bueno. Qué bárbaro, Miguel. Hoy día el No está vacilón como- se extendió a la presentación. Bueno, con eso nuevamente, César, los dos Alfonsos y Luis Fernando, muchas gracias por ser el primer show and tell de un país que vienen no sé cuándo vienen, pero ya vienen de todos los otros. Serán seguramente tan amenos como este. Y el día de mañana